¿Es así prudente ir a elecciones? ¿Qué dice don Jorge Quiroga Ramírez? ¿Qué opina Tuto Quiroga de saber que en septiembre vamos a ir a elecciones? Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Un gusto estar contigo y toda la gente que te sigue en Cochabamba. A ver, sobre el tema de la definición de la fecha, consistentemente mantuve una posición que defendieron mis delegados en 3 reuniones que hubo ya en el mes de marzo, abril, e incluso personalmente en el TCE en una cuarta ocasión. El derecho a la vida está por encima de todos los otros derechos constitucionales, tiene supremacía, y por eso jugar a la adivinanza de cuál es la fecha donde pase el pico de la pandemia era complicado porque las mismas proyecciones van cambiando, sobre todo cuando la cantidad de test y pruebas son muy reducidos y muy bajos o cuando faltan laboratorios, como nos pasa acá en el país. Entonces, dábamos esa confianza al TSE, conscientes, y lo digo, de que los 7 integrantes fueron elegidos por el legislativo, por el ejecutivo, por el MAS y por demócratas, pero nos parecía lo más prudente. Había mucha gente que quería una fecha, obviamente poner por lo menos un rango, y si tú recuerdas, se acordó 6 de septiembre, en marzo, abril, en base a la proyección epidemiológica. Evo Morales le vino patatús, forzó y dio la instrucción de que anticipen a 2 de agosto. La presidenta Áñez vetó esa fecha, pidió que se respete 6 de septiembre, pasó el tiempo, el Tribunal Electoral volvió a concertar, 2 de agosto era imposible, planteó retornar esa fecha, bien, 6 de septiembre es mejor que 2 de agosto, aunque si se puede ese día votar, como dije en el Tribunal Electoral, Dios y la evolución de la pandemia nos lo dirán, porque es absolutamente impredecible, y creemos de que por eso he planteado esta mañana que hagamos una reunión el 15 de julio. Yo creo que esto de pasarse responsabilidades, sabiendo que el Congreso decide, el Tribunal Electoral decide, pues he propuesto que antes de que arranque otra vez el calendario, que sería 23 de julio, y ahí estamos hablando no de candidatos, Mauricio, de jurados. Ponte un número de personas por cada mes, estás hablando de decenas de miles, casi un par de centenares de miles de personas que no pueden hacer esto por Zoom, no pueden hacer esto por Skype. Tienen que juntarse, tienen que salir a la calle y pedir a la gente que contribuya a la democracia arriesgando la vida es difícil. Por eso el 15 de julio, digamos de aquí a unas 3 semanas, que sea una reunión, todos, Tribunal Electoral, directiva del Legislativo, el Ejecutivo, las alianzas, Naciones Unidas, la OMS, la OEA, los observadores, y veamos si es viable ese calendario en función a la evolución de la pandemia que tengamos para ese entonces. Y ojo, viable en 2 sentidos, Mauricio. La elección solo sirve si la gente participa. Y sí, necesitamos un nuevo gobierno, con credibilidad, capacidad, firmeza, propuesta clara y legitimidad. También se requiere legitimidad. Y esta viene si la gente no tiene miedo y sale a votar más gente. Y segundo, si hay observación electoral. Sin observación sabemos que hacen fraude. Y yo quiero también saber si Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea van a enviar a Bolivia en un momento en que están subiendo los casos en Sudamérica y en Bolivia para observar y darle toda la legitimidad a esta elección. Yo no quiero entrar en la champaguerra, en el dice que fue, más bien he hecho esa propuesta, espero que sea recogida y estoy conversando con gente de la comunidad internacional porque me preocupa enormemente que la ingobernabilidad entre poderes está afectando la fecha, los ascensos militares, los créditos, y me temo mucho que al paso que vayamos va a haber más gente contagiada de coronavirus y la economía destrozada y la gente sin empleos si no cambiamos de rumbo y creamos un mínimo de concertación. Bueno, concertación y voluntad creo que son 2 aspectos importantes. Lo primero probablemente sea fruto de una reunión. Lo segundo es importante ver a estas alturas, don Tuto Quiroga. Usted observa que hay un mínimo de voluntad en los actores, partidos políticos, para entender esto que usted lo ha planteado tan claramente. O sea, hoy estamos viviendo un escenario casi conflictivo en el país en medio de advertencias, de movilizaciones, de bloqueos. Parecería que un partido político, concretamente el Movimiento al Socialismo, no piensa ceder en este tema. Pero ¿qué se puede hacer frente al panorama que, reitero, usted ha descrito muy claramente? Tal vez no se tengan observadores internacionales, tal vez muchos jurados se excusen y prefieran no asistir y mucha gente también prefiera no ir a votar. ¿Alguien gana con el abstencionismo? ¿Qué opina usted de eso que le estoy planteando?
Mauricio, estás dando en el clavo. El que gana es el movimiento al socialismo, por eso Evo Morales moviliza grupos violentos, se ha perdido el espíritu de entendimiento. Yo destacaba, tú sabes que yo el año pasado fui a la OEA, fui al Mercosur, fui a México, me agarré una gresca como por defender a nuestra democracia y la sucesión constitucional con el gobierno de México. Tengo otra con el Grupo de Puebla, ahora los amigos estos criminales, amigotes de Evo Morales, Samper, el de colombiano, Correa, el ecuatoriano, Enrique Zominami, el chileno, Lula, el brasileño, Dios mío, todos los de Lavallato, es todo el conjunto de los procesados y sindicados por corrupción, lavallato, narcotráfico, que defienden a Evo Morales. Y el país está bajo asedio en un momento donde hay tres temas centrales: la crisis sanitaria, la crisis económica y la ingobernabilidad. Que tú recuerdas que en noviembre y diciembre hubo consenso, se hizo la ley electoral, se designó los vocales, se validó el 21F y el Bolivia dijo no. En la ley, en el artículo 19, Romano 2 de la ley del 24 de noviembre, se señala que solo hay dos mandatos, se ratifica la vigencia del 21F. Ese espíritu se perdió cuando el Ejecutivo entra en campaña, el Congreso también entra en campaña, se arma la gresca, muchos errores en el manejo del coronavirus después de la cuarentena, y estamos en este mundo que la gente no entiende. Pues la fecha era 6 de septiembre, el Ejecutivo había vetado la propuesta de 2 de agosto pidiendo que se reponga 6 de septiembre. Cuando se lo hace, dice que ya no quiere el Ejecutivo, que la proyección de la pandemia cambia, lo cual comprendo. Yo no los voy a sindicar de prorroguistas, evidentemente cambian, y sobre todo con un gobierno que cambia, cada vez que cambia de ministro de Salud, cambia la proyección. Tú recuerdas que Cruz daba la proyección de mayo, Navajas daba de fines de mayo, junio. La actual ministra de Salud primero dijo fines de julio y ahora dice 13 de septiembre. La credibilidad es muy baja y por eso he planteado hacer un espacio donde se pueda discutir esto desde pues, sus intereses personales, y que venga la directiva del Congreso y apelar a doña Eva Copa, una persona joven que tuvo una actitud en favor de la democracia el año pasado, que comprenda que Evo Morales es una rata cobarde que salió huyendo, que no va a volver, y que piense en el futuro del país. Ella tiene futuro, no sé, dicen, es que he leído que quiere ser alcaldesa, tiene derecho, pero para eso hay que votar con legitimidad, para eso hay que votar con todos sanos, y creo que si siguen la línea destructiva de Evo Morales, de bloquear, de romper la cuarentena, de evitar que vaya la policía al trópico, porque es allá donde Evo Morales hace esto, van a embargar su futuro. Bolivia necesita concertación y que busquemos enfrentar esta triple crisis recurriendo a los amigos que nos ayudaron en noviembre y diciembre. Mauricio, yo estaba ahí, el Monseñor Scarpellini, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, el embajador de la Unión Europea, gente de Naciones Unidas, gente de la comunidad internacional, ayudaron a acercar las partes. Es urgente hacerlo, porque mi preocupación, ¿qué es, Mauricio? Mira el detalle de ayer. Lo que ha hecho el Congreso es criminal. Ha dicho no hay tarjetas de crédito para el Estado. No es que ha rechazado una operación de crédito. Ha dicho no se pueden endeudar más. Estos señores que a Evo Morales le dejaban hacer créditos de lavallato para hacer una carretera que destrozaba un parque nacional, que afectaba a indígenas al doble de precio, que Bakovich, Dios lo guarde, denunció, que le daban créditos de la CAMC, le daban todo lo que él quería, nos dejó sin reservas en el Banco Central, endeudados, y ahora prohíben captar recursos de afuera. Mauricio, ningún país del mundo está enfrentando el coronavirus sin inyección de recursos extraordinarios del Banco Central de Estados Unidos a su país, del Banco Central de Europeo a sus países, el de Japón a su país. Pues en América Latina, ¿a quién estamos recurriendo? Al Banco Mundial, al BID, al Fondo Monetario, a la cooperación europea. Todos los países están buscando ayuda sanitaria y de salvataje económico para preservar empleos, ayudar a la pequeña peluquera que no tiene clientes, al albañil, al gremialista, al transportista, pequeño y mediano empresario, la gente que está sufriendo. Y el más ayer, ¿qué hace? Dice prohibido captar ayuda sanitaria y económica en un momento donde es imprescindible para salvar la economía de un colapso y la sanidad de una debacle sin límite. Creo que ese es un espíritu destructivo. Ojalá que entren en razón, y hay que crear un mínimo espacio de diálogo, no solo para la fecha electoral he propuesto 15 de julio, pero para todo el resto del tema. No es justo, Mauricio, que militares tengan su carrera postergada por el impasse político, que pequeños y medianos empresarios no reciban la cooperación que necesitan, que falte insumos médicos
porque simplemente se prohíbe recibir ayuda externa. Es criminal lo que ha hecho el MAS, es muy, muy doloroso. Y creo que tienen que dejar de lado esa actitud y requerimos un espacio de concertación, ojo, que debe llegar al nivel que está faltando, no solo entre poderes. Fíjate que hoy día en la Corte Suprema cambio de presidencia. Batalla campal entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, batalla entre los dos poderes, legislativo y ejecutivo, y descoordinación muy grande, que tú la sabes, entre el nivel nacional y los estamentos regionales y locales. Tú sabes lo que es la batalla, el Ceres de quién es, la gobernadora conspira en Cochabamba, el alcalde dice que renuncia, ahora vuelvo, ya no sé quién es el director de salud en la gobernación de La Paz, ya no sé quién es el del Beni. Eso afecta enormemente a lo que es la provisión de una respuesta ante la emergencia sanitaria y de las respuestas económicas. Tenemos que recuperar ese espacio porque te aseguro, el próximo gobierno sí tendrá legitimidad, capacidad, credibilidad cuando llegue, pero hasta que lleguemos a ese momento, ¿cómo ayudamos económicamente y sanitariamente a los bolivianos? Es algo que debemos dar respuesta, y en esta batalla entre el MAS o los demócratas, créeme que ninguno va a ganar. Va a ganar el coronavirus y va a perder la salud de Bolivia y la economía nacional. Eso es lo preocupante, don Tuto, que la gente parece no pensar en la salud del pueblo boliviano y en el momento que está viviendo el país. Alguien decía lo que se tiene es un sabotaje, otro mencionaba el concepto de golpe de Estado por parte de la Asamblea Legislativa. Pero en síntesis, lo que se ve ahí es que priman los intereses político-partidarios. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a ello? Llamar al diálogo me parece un paso importante, pero el diálogo sin voluntad, ¿a qué nos va a llevar, don Tuto Quiroga? Mauricio, tienes razón, por eso creo que se necesita la facilitación y la mediación de la Iglesia Católica y de amigos de la comunidad internacional. Yo te puedo decir que si no estaba Monseñor Scarpellini ahí los días del 10 o 11 de noviembre, consciente que fue la movilización ciudadana, las pititas, la energía cívica, el despertar de Santa Cruz con Luis Fernando Camacho, las movilizaciones en las plazas de las banderas en Cochabamba, toda la gente que se movilizó y la auditoría lo que finalmente detonó la salida de Morales. Pero la sucesión, el hacer la ley electoral el 24 de noviembre, anular el fraude, convocar nuevos comicios, refrendar la vigencia plena de la Constitución que limita solo 2 mandatos, elegir vocales fue un esfuerzo que sin el apoyo internacional, la facilitación y mediación no hubiera sido posible. Ahora hay que quizás volver a apelar a ellos porque estamos ante este impasse. No cabe duda que aquí esto cambió de cariz cuando el Ejecutivo entró en campaña rompiendo su promesa. Ya dije lo que pienso sobre eso en enero, la gente lo sabe perfectamente, y le dije claramente que iba a tener efectos dañinos en lo económico, en lo político, en lo internacional, y así terminó siendo. Y fíjate que llegamos a esto que has visto las últimas horas, que hay una ley que el Congreso aprueba, reponiendo la fecha de 6 de septiembre. El Ejecutivo había estado de acuerdo antes, cambió de posición, cambia las proyecciones todo el tiempo, y ahora se usan un par de argumentos que yo no comparto, francamente. Que un presidente o una presidenta diga, tengo que promulgar por presiones, créeme que no es así. Cuando uno gobierna hay presiones, y cuando uno es marinero hay olas en el mar. Y si no le gustan las olas en el mar, uno no es marinero. Y las presiones vienen con el oficio, son gajes del oficio. O lo otro, tú recuerdas, yo me quedé muy perplejo cuando la ley del IDH, hace 15 años, ¿te acuerdas que hubo impases, controversias? Y entonces el presidente Mesa dijo, no la promulgo ni la observo, una figura que no existe. Ahora el gobierno invierte eso, dice, sí la promulgo, pero la observo. Eso no existe, Mauricio. Tú la promulgas o la observas o activas un recurso ante el Tribunal Constitucional. No hay otra. Un recurso diciendo el derecho a la vida, una consulta previa, un recurso abstracto, en fin. No hay eso. Entonces, ¿qué predomina? Un poco el lavarse las manos, yo no fui, fue el otro. Se parte de la guerra electoral, se vuelve la fecha de la guerra electoral por encima de el cuidar la salud de los bolivianos. Creo que es un elemento de esa batalla que, reitero, debemos buscar un acuerdo mínimo porque, de todas maneras, haga la fecha que sea la elección, más una posible segunda vuelta, más el tiempo para la posesión, estás hablando de varios meses que la economía y la sanidad pública no aguantan si no se hace un esfuerzo coordinado
entre alcaldías, gobernaciones, gobierno central, y si no se tiene un mínimo de entendimiento entre ejecutivo, legislativo, para canalizar recursos, porque ningún país, te reitero, Mauricio, sin una inyección de recursos adicional que no estaba planificada. En algunos lugares pueden imprimir dólares, pueden imprimir euros. Acá tenemos que conseguirlos y lo he propuesto, Mauricio, no me he quedado en el diagnóstico. He propuesto el reprogramar los saldos por desembolsar de préstamos de otros organismos, el hacer swaps o intercambios de activos en el exterior de las AFPs y la banca a través de la CAF, de redireccionar gasto corriente. En fin, hemos propuesto varias alternativas para que el país tenga una inyección de 800 a 1.000 millones de dólares, quizá, ojalá un poquito más, en estos meses para lidiar con la pandemia y la parte económica. Después, y el nuevo gobierno, tengo la propuesta clara, 7.000 millones de dólares, salvar los empleos, preservar las fuentes de trabajo, inyección a la banca, a garantizar que llegue la Bolivia de corazón verde, digital, con baterías de litio. Hay mucho por hacer en ese frente, pero hay que llegar a eso. Mientras tanto, hay que buscar si quieres tú, el próximo gobierno es el que tiene la responsabilidad, y yo tengo la propuesta para salvar la economía, la sanidad y reproyectar la Bolivia del siglo XXI digitalizada con baterías de litio, con propiedad de las empresas estatales, lo que hemos hablado en tu programa. Pero requerimos un balón de oxígeno ahora. Y lo que pasa es que el balón de oxígeno está ahí, está disponible, y el MAS está cortando las tuberías y el gobierno dice que no me ayudan, claro, y el MAS dice se van a robar el dinero, llueven las denuncias de corrupción, lo están usando para hacer campaña, estamos en un impasse donde, te reitero, no va a ganar el MAS, no van a ganar demócratas, va a ganar el coronavirus y va a perder Bolivia si seguimos ese ritmo. Don Tuto, usted ha visto la imagen de una enfermera que ha sido noticia. En el transcurso de estas últimas horas recibió una motocicleta de una prestigiosa firma en Bolivia y de una marca mundial importante. Se le anunció que se le va a otorgar un ítem y leía hoy un Twitter de Evo Morales que decía: bajo la lluvia y con un enorme sacrificio, una enfermera se dirige en bicicleta a un hospital en Santa Cruz. Los profesionales de salud muestran valor y sacrificio en la lucha contra la pandemia en Bolivia. El Estado debería apoyarlos con transporte en estas contingencias. Lo que me gustaría saber es cuál es la opinión que tiene usted de todas las críticas a este momento que vive el país, a lo que se está haciendo desde el gobierno, gobernaciones, que llega desde Argentina, desde el movimiento al socialismo, y también sumo a esto la lectura que tiene usted del manejo de la enfermedad en nivel central, departamental y municipal. Muy bien, dos temas, Mauricio. El primero, yo también saqué en Twitter, en cuanto vi las fotos, todos nos conmovió ver a la señorita Salazar en la bicicleta con el agua hasta la rodilla yendo a trabajar. Ahora, Evo Morales, hablar de transporte público cuando él compró jet para él, jet para García Linera, helicóptero para él, helicóptero para García Linera, que no hizo absolutamente nada por la sanidad en 14 años y que prefirió dar los recursos vía costos recuperables a las petroleras, elefantes azules por doquier, canchas de fútbol, estadios, fábrica de urea, de polietileno, satélite que no se ve ni se siente, CAMC, fábrica de miel, fábrica de papel, camélidos, quipus que no sirve, corrupción por doquier, gasto corriente desmedido. En fin, me parece muy cínico y oportunista que el señor Morales ahora hable de la situación que dejó. Debía tener la dignidad de guardar silencio. Él dejó esta debacle sanitaria. Él y su cajero del desfalco económico, Luis Arce, se farrearon el gas, se farrearon 50.000 millones de dólares. Evo Morales salió huyendo como cobarde el 11 de noviembre para afuera, y desde allá afuera llama a que bloqueen, a que dejen las ciudades sin gasolina y demás, y desde afuera sigue bombardeando. Y sigue haciendo cosas como estas. Mira las dos cosas que hizo. Una en Argentina recién, donde, imagínate, exigen salvoconducto para los que están en la Embajada de México. Evo Morales pide salvoconducto para Quintana. Evo Morales y Quintana y su gobierno le negaron el salvoconducto a Roger Chonta Pinto, el país entero lo sabe, el senador que estuvo, mi amigo, que falleció, que estuvo en la Embajada de Brasil 454 días y que tenía asilo a la semana que entró de Dilma Rousseff, que es integrante del Grupo de Puebla y amiga de Evo Morales. No es sospechosa de ser imperialista ni todas las onceras que habla. Y sin embargo lo dejaron ahí.
un hombre que denunciaba narcotráfico y lo dejaron ahí sentado. Y Capitán América de Fort Benning, Georgia, Juan Ramón Quintana, el único que ha ido a esa escuela de las Américas, se hace ahora al rehén, al víctima, son el colmo de cínicos. El Grupo de Puebla dice que hay un nuevo estudio que lo ha hecho un criminal venezolano, Francisco Rodríguez, que es un hombre que trafica con bonos venezolanos y que exprime a su país y que validó el fraude de Maduro en 2018 como jefe de campaña de Henry Falcón, conozco los detalles. Este señor ahora viene a validar el fraude de Evo Morales, a decir que no hubo tal, y saca un estudio falso estadístico, absolutamente manipulado, para que salga el Grupo de Puebla. ¿Qué es el Grupo de Puebla? Los amigos delincuenciales de Evo Morales. Te decía, Samper en Colombia, narcotráfico. Correa en Ecuador, corrupción. Su sucesor, que era su vicepresidente, lo ha juzgado y sentenciado bajo su gobierno, se ha hecho. El señor Enrique Zominami en Chile, corrupción con la OAS, que algo sabemos de esa empresa brasileña corrupta en Cochabamba y en el TIPNIS. El señor Lula montó el esquema de corrupción más grande de Lavallato y esa caterva criminal corrupta sale a decir y pedir que le demos la presidencia a Evo Morales que él había ganado. Fíjate esas contradicciones de cómo este hombre hace daño de afuera. Y qué pena que Eva Copa, que pensó o actuó en función a regenerar la democracia en noviembre y diciembre, ahora esté mostrando que la última letra de su nombre es irrelevante porque hace lo que le dice don Evo y está hipotecando su futuro. Ojo, un gobierno que explotó a los indígenas, que a ella no la dejaban hablar. Todos los que están en la Embajada de México, los que están en Argentina con Evo Morales, Mauricio, no hay un solo dirigente indígena, no hay un dirigente alteño, no hay nadie de CB y CONAMAC. Los han explotado y utilizado como Santos Ramírez había denunciado constantemente. En la parte de la evaluación de la pandemia, te diría en resumen, Mauricio, lo siguiente. El pueblo cumplió con la cuarentena. Yo mostraba en mis Facebook Live desde marzo que éramos el país en Sudamérica hasta el 20 de mayo que más había reducido la presencia ciudadana, de acuerdo a los indicadores de Google, del sistema operativo de los teléfonos, en lugares de transporte público, parques, comercios, tiendas y demás. Éramos el número 1 en Sudamérica, entre 70 y 90% de la reducción del tráfico o de la aglomeración ciudadana normal en lugares públicos, pero a la saga y de últimos en hacer tests por millón de habitantes, comparando manzanas con manzanas. El pueblo cumplió, hubo un bono, pero el Estado y los 3 estamentos no cumplieron en dotarnos de laboratorios, tests, equipos de protección personal, barbijos, guantes, mandiles, etcétera, y en fortalecer y multiplicar por 3 la cantidad de unidades de terapia intensiva. Y lo que vemos ahora te desgarra el corazón, Mauricio. Gente que muere en la calle, crematorios que están colapsando, no hay suficientes laboratorios, ni siquiera para donar plasma, que es dar vida a otra persona, hay suficiente atención, es muy complejo el cuadro. Y evidentemente ya si entras en lo regional también hay diferencias de niveles de desempeño, pero en líneas generales prima la ingobernabilidad que se ve a nivel nacional entre poderes del Estado, sea judicial, ejecutivo, legislativo, se traslada a esta batalla entre los estamentos nacional, regional y local con unos vuelcos que son asombrosos. Tú recuerdas como en el Beni, Ernesto Suárez durante años defendía la autonomía, como el Partido Demócrata, y Evo Morales el centralismo, más el centralismo. Pues ahora invirtieron los roles. Los demócratas están en el gobierno central y quieren más centralismo y la gobernación del Beni la tiene el MAS y ahora quiere más autonomía, pero todo es pelea por ver quién maneja los recursos, lamentablemente corrupción, porque creo que algo que es bueno que la gente entienda, concluyo con esta idea, Mauricio, es que no solo que el gobierno nacional ha expirado, la gente dice, caramba, hemos pasado de 3 de mayo a agosto, a septiembre, no, 20 de octubre era la fecha, Mauricio, para cambiar de presidencia y Congreso. Después pasó a 3 de mayo, después a 2 de agosto, ahora está en 6 de septiembre. Veremos que el coronavirus y Dios decidirán. Propongo que veamos eso 15 de julio. Pero también a estas alturas, Mauricio, tú tenías que estar entrevistando a un nuevo alcalde de Cochabamba, a un nuevo gobernador de Cochabamba, a nuevos concejales, a nuevos asambleístas departamentales, a concejales de la capital, de todos los otros departamentos. Estamos en el interinato que se sigue prolongando. Entonces, claro, eso crea un incentivo perverso para algunos de decir, tomaré la alcaldía de Oruro o la de Potosí y veré si hago
si puedo robar un poquito antes de irme. Es un incentivo muy, muy perverso que hace un enorme daño, que genera desconfianza. Y te reitero que de esos apetitos, de esos impases, de esa falta de coordinación, de pelear por ver quién compra respiradores, ahora leo de que el ministro de Energía está comprando respiradores, no sabemos a qué precio. Dios mío, a mí me duele eso porque, mira, si hay alguien que ha peleado contra Maduro y Venezuela, soy yo. Y criticaba que Chávez usaba PDVSA para hacer bolsas de comida, hacer viviendas, manejar hospitales, porque ahí es donde estaba la plata petrolera y de ahí era más fácil robar directamente. Y esto me recuerda a eso, es medio maduresco que un Ministerio de Energía esté comprando respiradores con un crédito de electrificación rural. Es decir, eso es lo que daña la confianza, lo que genera un enorme escepticismo que hace daño, y creo que hay que bajar las aguas, recuperar un poco de tranquilidad y entender que si no hay una inyección fuerte de recursos que van a venir de afuera, que requieren aprobación legislativa y que habrá que poner condiciones, porque entiendo la desconfianza sobre la corrupción, sobre la politización, pero para asegurarse de que lleguen los recursos que se capte, que no se queden pues en los sobreprecios, en las coimas y que desfilen por la fiscalía, sino que lleguen a la gente en respiradores, en equipos de bioseguridad, en reprogramación de los créditos de los pequeños y medianos empresarios, de todas las empresas. Y hemos hecho una propuesta a las empresas por sectores, tú sabes, hospitales, restaurantes, aerolíneas, muy golpeados. Farmacéuticas no tanto, hay que hacer, tenemos una propuesta de niveles de capital de trabajo en función a los sectores, pero eso es con recursos, y los recursos requieren un mínimo de gobernabilidad y entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. No se pueden manejar con corrupción o politización de parte de los ejecutores, y no se puede bloquear el acceso a la cooperación como criminalmente ha hecho el Congreso, y por eso reitero mi llamado a que nuestra Iglesia Católica, los estoy contactando, estoy hablando con gente de fuera, nos ayuden, porque me preocupa enormemente. Mauricio, yo voy a hacer, cuando toque, estaremos allá, tengo una propuesta clara y tengo la confianza que la gente va a entender que se requiere capacidad económica, credibilidad internacional, firmeza, decisión. Ofrezco eso, tengo el programa claro. En tu programa, en enero, febrero, dije que se requería $7,000 millones, me miraban como exagerado, ahora saben que es así, saben que tenemos la forma de hacerlo, pero eso será de aquí a varios meses, Mauricio. Mientras tanto, nadie quiere, y créeme que no hay ganancia política en decir que se embrome la economía y le echo la culpa al MAS o le echo la culpa al gobierno de Áñez o que sufra la parte sanitaria. Es hacerle daño al país. Yo no he aprendido del sudamericano que más respeto, una de las personas que más admiro, Cardoso. No estaba buscando la reelección. Cuando dejaba el gobierno, hubo crisis en Argentina, dejaba el gobierno de Brasil, convocó a los candidatos en discordia, incluyendo el de su partido, y Lula hizo un acuerdo internacional. Claro, Brasil, $50,000 millones, salvó la estabilidad económica, y eso permitió incluso que gane Lula, pero fíjate, salvó a Brasil. Ese es el espíritu que yo admiro, yo creo que esa es la forma de ver, y ojalá que entendamos eso en estos días críticos que se avecinan, porque si no hacemos algo urgente, me temo que el desafío para el próximo gobierno va a ser más de resurrección que de salvataje, y resurrección solo la hace Dios. Bueno, finalmente, don Tuto, ¿para cuándo ha previsto este encuentro? ¿Cuándo podríamos tener información más clara también de la respuesta que le den los invitados? Bueno, yo estoy obviamente hablando con los facilitadores, con gente que tiene que ayudarlos. No cabe duda, Mauricio, que actores imprescindibles son ejecutivo y legislativo, porque a esas alturas, si me dices, vamos con todos los candidatos inscritos a sacarnos foto a la punta del Illimani, bueno, yo no sé quién más llega conmigo, pero vamos, y eso no trae un respirador. Eso no alivia a una pequeña y mediana empresa. Está claro que los podemos ayudar, y si yo propongo algo, estoy dispuesto a ir, participar, tengo las ideas claras sobre qué hacer, pero sin el Ejecutivo, el Legislativo, no se avanza en los temas sanitarios y económicos. En el tema electoral se requiere el Tribunal Electoral, y quizás sí allá escuchar a la gente que estamos en la contienda, pero me parece imprescindible ellos. Esperemos la buena voluntad. Un tema, reitero, es la fecha electoral, pero hay muchos otros temas más. Yo seguiré haciendo las propuestas, seguiré hablando y conversando. Ojalá que la gente entienda, porque te reitero, cualquiera que esté interesado en el país y créeme, la gente a veces habla en las críticas diciendo a fulano, sutano, está apurado en querer ser diputado, presidente. Te aseguro que los primeros meses y más del próximo gobierno van a ser los más difíciles de la historia boliviana desde el 85. No van a ser una taza de leche. El que piensa
el que piensa que eso va a ser disfrutar no sabe lo que está sucediendo. Pero bueno, yo tengo las 2 veces que estaba en gobierno, de joven viceministro, ministro, después vicepresidente, presidente, siempre había dificultades económicas. He aprendido mucho. 98-2003 fue la media década perdida, hicimos programa FERE, programa PROFOP, hicimos bonos convertibles en acciones, inyección de liquidez, reprogramación financiera, el plan, 60.000 cupones de empleo, salvamos las cooperativas, porque eran tiempos de crisis y eso te enseña profesionalmente. Y sacamos a Bolivia adelante, hicimos el gasoducto, hicimos apertura de textiles, hicimos las instituciones, limpiamos el servicio de impuestos, aduana, caminos, sé que se puede hacer eso, pero por más confianza y optimismo que uno tenga, como lo tengo, en que después de unos meses Bolivia tiene un futuro brillante, la digitalización, baterías de litio nos abre un futuro impresionante hacia adelante, pero hay que pasar unos meses iniciales que son complicados y los meses finales de esta gestión son difíciles. Y reitero que tú podemos traer al doctor Paz y a Fernando Enrique Cardoso, el hombre más grande de Bolivia y de Sudamérica, y resurrección un ser humano no puede hacer. Si las empresas cerraron, si los empleos se perdieron, es mucho, mucho más difícil el trabajo y por eso requerimos, como te decía, este balón de oxígeno, tanto económico como sanitario, que requiere de la buena voluntad de las partes, porque de lo contrario el país va a sufrir las consecuencias. Voy a seguir en ello, Mauricio. Finalmente creo que por un mínimo de responsabilidad es lo correcto. No voy a caer en buscar el ventajismo de saber que vienen tiempos difíciles y echar la culpa para beneficiarme. Creo que eso sería mezquino, porque buscar beneficiarse políticamente del sufrimiento sanitario y del daño económico al país no me parece demasiado oportunista y es algo que yo nunca he hecho. Yo siempre prefiero decir lo correcto, hacerlo responsable y no lo populachero, demagógico u oportunista. Me parece muy bien la frase con la que cierra esta entrevista, don Jorge Quiroga, y oportuna la reflexión, porque ese panorama que usted describe no está muy lejos. Yo diría que ya es parte del presente de nuestro país, el desempleo, el cierre de muchas, principalmente pequeñas y medianas empresas. Gracias, don Jorge Quiroga Ramírez, por haber aceptado esta invitación hoy a Noche a Noche. Gracias, Mauricio. Buenas noches.